Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 25 de septiembre del año 2020 con Marcia Collazo, Juan Gromponi, Alejandro Aval y Gonzalo Pérez del Castillo. El gobierno francés enviará un proyecto de ley al Parlamento para prohibir los denominados certificados de virginidad, que algunas comunidades religiosas, como las musulmanas radicales, le exigen a las mujeres antes del casamiento. Se trata de una práctica en la que el propio hombre o sus padres le reclaman a la mujer que va a contraer matrimonio que concurra a un ginecólogo para que éste certifique por escrito que su himen está intacto. Mediante el proyecto de ley, estos tests estarán prohibidos y los médicos que los continúen realizando serán sancionados. El proyecto busca combatir los separatismos, término que refiere al intento de una comunidad de imponer sus propias leyes y no respetar valores esenciales republicanos como el laicismo y la plena igualdad de género. El gobierno de Francia y la Organización Mundial de la Salud, que se pronunció en 2018, ven esta práctica, esta de los certificados de virginidad, como una violación a los derechos fundamentales de las mujeres. Este tema apareció el viernes pasado, en realidad, estuvo en los telegramas, lo puso arriba de la mesa Alejandro. Ahora, entonces, vamos a charlarlo con un poco más de tiempo. ¿Querés agregar algo más ahora, Alejandro? Bueno, sí, podría empezar desde el principio. Dale. Si me dejás. ¿Cómo no? De todas maneras, antes de hablar de este tema, quiero dejar expresa constancia en mi relación con Francia. Quizás por mis antepasados de la URDI, quizás por todo lo que viví de niño y de adolescente, incluso por aquellos 4 años de francés en el liceo, siento una enorme cercanía con Francia, al punto que cada vez que el avión sobrevuela el aeropuerto de Charles de Gaulle o el aeropuerto de Orly, desde pequeño y hasta ahora se me eriza la piel. Mi esposa dice, creo que con razón, que si me proponen ir a la India, al Canadá o a Sudáfrica, siempre lo acepto con tal de pasar a la ida o al regreso por Francia. Bueno, eso es nada más que para entrar en el tema. Me pregunto ahora, ¿es legítimo que una persona, un hombre o una mujer, condicione el casarse con otra persona que sea virgen? ¿Por qué podría no ser legítimo en una sociedad republicana y democrática que un hombre o una mujer quieran casarse con una pareja que sea virgen? Me pregunto, ¿no sucede lo mismo que cuando la condición para el casamiento consiste, por ejemplo, que la futura pareja haya realizado completos estudios de primaria o aún de secundaria? ¿O que la mujer use el velo habitual de los musulmanes? ¿O que si se trata de un judío no trabaje durante el Sabbat? O incluso si forma parte de un partido político, yo que sé, el Partido Comunista, por ejemplo, esa futura pareja esté inscripta también en el Partido Comunista. Y bueno, todo esto va un poco por ahí. Aunque sea propio de otras culturas, no de la nuestra, no puede el hombre o la mujer, conforme a pautas culturales propias de su medio, ¿no?, requerir de la futura pareja la acreditación de eso, de que es virgen, de que realizó estudios primarios o secundarios, de que está bautizado o circuncidado, de que no trabaja durante el Sabbat, de que está inscrito en el partido que sea. No veo cómo siempre que a los dos les parezca importante y los dos lo acepten libremente, que me parece que lo que está en cuestión al final, me parece que si los dos les parece importante y a las dos partes lo aceptan libremente, que el que medie una constancia de que se cumplen estos requisitos u otros, no creo que pueda ser ilegítimo. Podrá ir contra nuestras pautas culturales, pero ser ilegítimo. El problema que se plantea en el caso de las pruebas de la virginidad es porque incluso en algunos países hasta se considera un delito, lo cual es un disparate. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? ¿Verdad? De la manera como se fuerza a las mujeres a demostrar que son vírgenes, otro disparate. Pero bueno, para mí lo que pasa con este proyecto de ley impulsado por el gobierno francés es que se quiere eliminar la diversidad cultural en Francia y lograr con la imposición del poder del Estado una unificación cultural que va mucho más lejos de prohibir los certificados médicos de virginidad de futuras esposas. Y entonces uno se pregunta, y lo pregunto en serio, me lo pregunto yo mismo, ¿es legítimo
eliminar la diversidad cultural en un país que ha vivido durante más de un siglo, casi 2 siglos, en buena parte de lo que le dieron todos esos países de África, Asia y aún América con culturas diferentes. ¿No es eso en definitiva hasta una forma de racismo? Y bueno, eso es lo que para mí se plantea, y por eso en principio sí que estoy en contra de una ley del gobierno francés que prohíba esto. Uh-huh. El tema tiene una gran complejidad, ¿no? Estaba viendo en los antecedentes de prensa que estos certificados de virginidad son hoy algo bastante infrecuente en Francia. Suele tratarse de mujeres jóvenes que van a casarse casi siempre fuera del país, en sus países de origen. Y para evitar suspicacias de la familia del novio o para tranquilizar al propio padre, prefieren que un ginecólogo confirme por escrito que su himen está intacto. Y no hay consenso absoluto sobre si hay que prohibirlo o no. Por ejemplo, se cita a la ginecóloga Agatha Atem, fundadora de la Casa de las Mujeres de Saint-Denis, un suburbio del norte de París, donde acogen a mujeres maltratadas. Ella piensa que el certificado puede ayudar a algunas chicas temerosas de represalias que pueden llegar a la muerte, o exámenes brutales que se le hagan fuera de Francia. El certificado es una ayuda, en muchos casos es una ayuda para evitar esos extremos. Dijo que, además, en muchos casos las jóvenes no son vírgenes, pero ella les emite el certificado. Fíjense todas las facetas que tiene. Vamos con Marcia ahora. Bien, sí, a mí siempre me provocó un cierto estremecimiento de horror esto, de la tiranía sobre el cuerpo femenino, no solamente en lo que sería la cultura musulmana, sino en lo que ha sido en general la propia cultura occidental. Recordemos que hasta no hace tanto tiempo también se consideraba entre nosotros el culto a la virginidad, a la pureza, claro, no con esos ribetes fundamentalistas tal vez, pero también seguía siendo un valor muy importante. Yo me acuerdo que mi bisabuela, mi propia bisabuela, le solía decir a sus hijas que debían llegar impolutas al matrimonio, y el argumento que utilizaba era bastante ingenioso. Les decía, porque si tú llegas pura a tu primer amor, supuestamente tu primer amor tiene que ser el hombre con el que te vas a casar, vas a disfrutar mucho más de esa relación humana, vas a disfrutar mucho más de tu vínculo con tu futuro marido, como diciendo, bueno, si pasaste antes por los brazos de otro hombre, tu realización y tu disfrute en tu matrimonio va a ser prácticamente nulo. Y lo decía una mujer, no voy a decir, mi bisabuela no era una mujer de vasta cultura, pero era una mujer con los pies en la tierra, una gran luchadora. Así que entre nosotros también el culto a la virginidad existió hasta hace relativamente poco. Ahora, esto de lo que ustedes plantean ya es otra cosa, ¿eh? Ya esto, para mí directamente se trata, ¿saben de qué? De buscar la conciencia universal, ¿m? En pro de los derechos humanos. Me parece que va por ahí. Estamos asistiendo a un despegue muy grande, ¿no? Sobre todo en Europa después de la Segunda Guerra, y entre nosotros, como siempre, tarde y mal. Esta conciencia empezó a llegar, yo creo que en los años 90 y pico, me atrevería a decir, empezó a llegar a nosotros. Pero para mí es eso, en definitiva, ¿no? Es la vieja lucha no tan vieja, porque la lucha por los derechos humanos, si nos ponemos a mirar y a estudiar, es bastante nueva. Pero para mí se inscribe en eso, ¿no? Poder lograr la conciencia de que hombres y mujeres tenemos derechos humanos, y bueno, y por dónde pasan tales derechos, más allá de lo que planteaba Alejandro, ¿no? Que me pareció muy interesante, sobre los visos legales de estos requisitos de virginidad. Mira, en este momento Alejandro está levantando la mano, como que quiere ya mismo intervenir. ¿Qué ibas a decir, Alejandro? No, muy corto, pero es que para mí también, realmente lo creo, ¿no? Es un derecho humano hacer la opción de decir yo me caso con una mujer virgen, o hasta la inversa, la mujer decir yo me caso con el hombre si es virgen. No tengo un derecho humano a elegir eso. Una cosa diferente es la obligatoriedad cultural o incluso legal para no cometer un delito, lo cual es un disparate, de que se exija ese tipo de requisito de virginidad, pero bueno, podríamos seguir.
Marcia, ¿te quedó algo? No, simplemente eso. Pensemos que entre nosotros también, no voy a decir que era lo mismo ni con esos ribetes, ¿eh? Pero también existía una especie de tiranía en ese sentido sobre el cuerpo femenino. Ahora, bueno, yo saludo. Yo en lo particular, si me piden una opinión, saludo la iniciativa francesa y creo que mientras no se dedique a cercenar creencias culturales, diversidades, diría yo, eh, la saludo. Y para mí es un adelanto, es un pasito más en pro de la conciencia universal por los derechos humanos. Ahora, ¿y qué decís de ese argumento que yo recién reseñaba? Hay quienes entienden que el certificado, al hacerse, le termina dando garantías a la mujer. Sin el certificado después, en la familia a la que se incorpora, probablemente fuera de Francia además, el riesgo de violencia existe y es muy serio. Por supuesto, claro, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ya cuando hablamos de eso, hablamos de que, bueno, vamos a tratar de minimizar los peligros para la mujer y los riesgos para la mujer en el marco de una cosa instalada que es la exigencia de certificado de virginidad. Ujú. En ese marco, bueno, de los males el menor. Gonzalo, Demos el certificado. claro, en ese caso demos el certificado. Gonzalo, serio, muy serio. Sí, muy serio. Yo creo que aquí donde hay que hacer una diferencia clara, y es para mí donde está toda la diferencia, es entre lo que es privado en una pareja y lo que es público y lo que se tiene que meter en el Estado y lo que no. Yo creo, como dice Alejandro, y no lo contradigo, que un hombre y una mujer tienen todo el derecho de exigirse lo que se les dé la gana antes de casarse. Si sos virgen, si no lo sos, si sos... eh, todas las condiciones que él puso, que las pensó mucho, y estoy de acuerdo con él, pero es totalmente privado entre la pareja. Y la pareja elige, lo que me parece insólito y que ha sucedido, Pero y me perdón, parece que eso perdón, no una debe duda, una suceder. duda que tengo allí, ya antes de seguir. Efectivamente, ¿es un acuerdo esto de lo que estamos hablando o en muchos casos es directamente una imposición? Por supuesto que da lugar a eso también. La elección de la Pero sí, mujer, la elección de la novia, es algo sí. fluido, espontáneo? La novia No, efectivamente accede por decisión propia o es algo que está resuelto por la familia, etcétera, ¿no? no, es algo que viene de tradiciones culturales muy antiguas que han siempre discriminado a la mujer, eso es claro. Pero lo que yo estoy diciendo es que cuando tú vas a pedir la participación del Estado, me parece que es totalmente equivocado. Yo creo que si tú tenés ese tipo de problemas y tú pensás que no ser virgen es una virtud, porque de nuevo, es una virtud para las mujeres, no lo es para los hombres. Así que ya estás introduciendo una discriminación ya de partida y que también es antigua y es cultural, pero es así. El Estado no tiene por qué meterse. Si tú lo que querés es verificar que tu mujer es virgen o que tu marido no tiene prepucio o futuro marido, vas al rabino o vas a tu cosa religiosa o a donde tú quieras y lo podés hacer, pero es una cuestión privada entre esa pareja o las familias de la pareja cuando se entrometen también, que cosas de las cuales por suerte también nos estamos liberando, pero es una cuestión privada y no tiene el Estado por qué certificar nada de esas cosas. No tiene ningún rol que cumplir ahí. El Estado tiene que estar afuera de eso. Y si las exigencias que tenga una pareja, bueno, que lo arreglen entre ellos. ¿Qué necesidad hay de que el Estado te certifique de que vos sos o no sos virgen? Me parece que es ridículo, estoy totalmente de acuerdo con los franceses. Pero perdón, Y, es es el más, me Estado el llama la que... atención que esto Perdón, se haya hecho. no, no, perdón. ¿Pero es el Estado el que certifica hoy o lo que va a pasar es No, que es el un Estado médico, va a prohibir que un médico certifique, que es otra sí, el cosa? nombre, claro, porque ¿por qué certifica el médico? Porque es un médico estatal, digo, porque es una... si no el Estado, ¿qué tiene que meterse? Que no tiene que decir nada. Lo está prohibiendo porque algo está sucediendo. Es decir, la gente va a una clínica pública a certificar ese tipo de cosas. No. Si vos querés certificar ese tipo de particularidades, anda, yo qué sé, a tu cuestión privada y certifícalo ahí y hagan todo lo que quieran. Pero no metas a las instituciones públicas en ese tipo
prejuicios y mezclarlas en ese tipo de cosas. Juan. Por más de que en algunos países, como tú dijiste, resulta que es bueno para la pobre mujer que tiene que ir a certificar, porque si no, capaz que la golpean o capaz que no le resulta la primera, o no sangra, cosa que es muy posible en una virgen, que no sangre y la rechacen. Entonces, Alejandro, ¿querés hacer alguna aclaración acá? Juan hace un gesto desesperado. Soy consciente que lo estoy dejando para el final. La ley no habla de que sea en las instituciones públicas de salud. Se refiere, por lo menos hasta donde yo entiendo, se refiere a los médicos, ¿verdad? Que además debe comprender no solo los médicos, sino otras personas aptas, no sé, un licenciado en salud pública y yo qué sé quién más. Eso es lo que se podría meter y decir no se debe certificar eso en las instituciones públicas de salud. Bueno, pues me parecería bien quizás. No lo he pensado, pero no me chocaría. Lo que me choca es que le digan, no, usted no puede ir con un médico cualquiera o otro personal de salud a pedir eso. Bueno, podríamos seguir en el tema. Y ahora sí, llega Juan. Bueno, yo no me canso de repetir que los derechos humanos son siempre pares contrarios, como establece una realidad que es dialéctica. En este caso entran en conflicto las creencias o tradiciones religiosas, la libertad individual y los derechos de las mujeres, y algunas cosas más. Cualquier posición que se tome es en algún sentido, al mismo tiempo, injusta, pero también justa, y proviene de la dificultad que posee el manejo de las contradicciones. Prohibir, en definitiva, es un error, porque es tomar partido por uno de los lados de la contradicción. Es decir, creo que en el caso de las contradicciones entre los derechos humanos es necesaria una prudente abstención, que sea un problema que se resuelva individualmente. Y bueno, esto conduce, como siempre, toda violación a la dialéctica construye errores. Y los errores acá son los certificados falsos. Es evidente que se va a establecer un mercado negro de certificados falsos de virginidad. Eso es inevitable. Y es inevitable que precisamente esto responda a que las formalidades o la cáscara de las religiones, es decir, un fenómeno que puso en evidencia uno de mis héroes del siglo XX, que fue Mustafa Kemal Atatürk. Y bueno, estos son los problemas que tiene vivir en una realidad dialéctica. Marcia. Bueno, sí, yo creo que acá estamos enfrentados, para resumir, al viejísimo problema de justamente, ¿no?, lo que podrían ser la vinculación total entre una religión y unas prácticas estatales, o sea, el ejercicio del poder en todos sus ámbitos, religión, Estado, unidos en un mismo puño, y entonces le ocasionamos una serie de perjuicios muy grandes a la libertad y a las garantías individuales. O por el otro lado, mencionaba Alejandro el Estado francés. El Estado francés se metió en esta contienda, en definitiva, porque son ciudadanas francesas, muchas de esas mujeres que están saliendo de Francia a pedir certificados de virginidad. Si lo hacen en ese sentido, mirando a esas mujeres musulmanas, digamos, como ciudadanas francesas, bueno, habría que hilar más fino, habría que ver si no tiene derecho a hacerlo. Pero por el otro lado, por el que dije al principio, la conciencia, la larga marcha de la conciencia universal, para poder llegar a verdaderamente comprender la dimensión de los derechos humanos, es una marcha que no cesa nunca y que me parece que debemos allanarle el camino. Porque de lo contrario siempre van a existir personas que sufran en el mundo. Y yo creo que las mujeres musulmanas sometidas a esta práctica, que para mí es aberrante, de exigirles un certificado de virginidad, sufren, están de alguna manera en una gran desventaja. Y eso es algo que no se debería permitir, porque yo creo con Manuel Kant, que en esto no hay relativismos morales. Yo creo, ese es otro tema lindo, Emiliano, para tratar en algún momento. Anotamos. ¿Existe la relatividad moral o existe un mínimo contenido moral que no puede ser discutible? Alejandro levanta la mano. Muy corto nomás. Lo que quiero destacar en todo este asunto, porque lo entiendo fuertemente así, y tiene algo que ver con lo que hablamos la semana pasada respecto
a los convenios entre la Unión Europea y el Mercosur, que tiene algo que ver también con eso, es que el gobierno francés, el Estado francés, quiere eliminar la diversidad cultural en Francia. Es eso, pretende eliminar la diversidad cultural en Francia, quizás porque se está enfrentando a un problema muy grave, porque la colectividad de origen, por lo menos de origen cultural musulmán, es cada vez más fuerte. Y creo que esto, en el fondo, está inspirado en esa idea. Tiene que haber uniformidad cultural, las mujeres no pueden andar con el velo por cualquier lado, y no solo por un problema de identidad para la seguridad nacional, sino porque les choca a los franceses encontrarse con mujeres con el velo. Y bueno, ¿está bien o está mal? Yo creo que está mal. Creo que está mal. Francia además le debe muchísimo a todos esos países, lo digo de vuelta, de África, Asia y aún América, que tienen culturas diferentes. Esto no quiere decir que esté de acuerdo con que se exija el certificado. A mí me parece absolutamente absurdo, pero entra dentro de los derechos humanos de la gente tomar cosas que a los demás nos pueden parecer absurdas. Dos mensajes que llegan de la audiencia que elijo para el final. Uno, el de Marcela. Ojo con decir que algo es privado en una pareja. Así se hablaba de la violencia de género hace no mucho tiempo y a la vista están las consecuencias de ignorar el tema todo ese tiempo. Y después la recomendación de Rita. Vean el film Poco Ortodoxa, que está disponible en streaming. Sí, es una buena recomendación para complementar lo que veníamos hablando. En este caso, la película se refiere a una situación dentro de una comunidad judía ultra ortodoxa, y no en Francia, sino en Estados Unidos.